Comenzamos aquí un filandón especial porque yo creo que es en el que más lejos nos vamos a ir. Nos vamos a ir hasta Marte para conocer un poco más ese planeta, además vía Utah, Estados Unidos. Bueno, enseguida lo van a entender porque nuestra invitada, que es profesora e investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos, nos lo va a explicar. Tiene mucho que contar acerca del proyecto Hipatia. También nos va a explicar qué es eso. Se trata de Jennifer García Carrizo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por hacernos un hueco. Mañana te tenemos aquí presentando el libro Misión a Marte en el Instituto Leones de Cultura, si no me equivoco. Y bueno, nos has hecho un hueco aquí pues para hacernos un adelanto, ¿no? Por supuesto, ya que venimos a León, pues oye, colarnos aquí un ratito y charlar un poco para aquel que no pueda ir. O para animar a la gente a que vaya. Más bien lo segundo, ahí está, para animar a la gente a que luego vaya y pueda participar en esa cita. Para charlar con Jennifer también nos acompaña del Diario de León Carmen Tapia. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bienvenida de nuevo al Filandón. Y Santi Fernández, compañero de Radio León. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también por estar aquí. Hechas las presentaciones, comenzamos ya la charla con Jennifer. La primera pregunta un poco más genérica, luego ya vamos concretando, pero cuéntanos un poco la idea que se plantea en el libro, en la charla de mañana, que supongo que es un poco lo que resume toda esa experiencia, ¿no?, del proyecto Hipatia. Pues sí, lo cierto es que tanto el libro como la charla que voy a dar mañana, al final hablan un poco de esa experiencia que yo he tenido en un viaje, en este caso, análogo a Marte. No es un viaje real, sino simulado, es una especie de entrenamiento que se hace. Y bueno, pues tanto en la charla como en el libro hablo un poco de la parte científica, de cómo sería ese viaje, de algunos aspectos y curiosidades vinculados con el espacio, y luego también esa parte personal, ¿no?, de diario, de cómo es esa aventura, de cómo es que te seleccionen para una misión, cómo es el año de preparación, porque al final no son los 15 días que estás en la misión, sino todo lo que hay anterior, ¿no? Y bueno, pues cómo es estar allí, cómo se vive estando aislada, sin comunicación, sin internet, y cómo es la vuelta a la Tierra, que eso siempre es interesante, bueno, la de vuelta a la Tierra, ¿no? Cómo es el regreso cuando acaba esa experiencia, que en cierto modo pues es vital, ¿no? Es bueno, diferente, ¿no? Cómo vuelves a tu día a día y pues nada, ahí lo dejo. No, me gusta esa terminología de vuelta a la Tierra porque en el fondo de alguna manera es vuelta a la Tierra, y así lo haces también en el libro con esa simulación que sumerges al lector en ese diario, que quieres que de día a día se sumerja ese lector en lo que tú vivías. Sí, efectivamente, una de las cosas además que me pasaba estando allí en la base de investigación era qué pena no poder compartirlo. De hecho, bueno, todos los días mandaba una crónica al Diario de León, que gracias a Carmen, que se lo agradezco profundamente, se publicaba ahí en diferido, porque era una manera de estar conectada con la tierra y con mi tierra, ¿no?, con León. Pero sí que me pasaba que aún así sentía que no podía compartirlo, que había muchas cosas que no me daba tiempo, no tenía espacio, muchos sentimientos que no podía compartir, ¿no? Entonces ahí la verdad es que yo ya sabía que iba a escribir el libro, pero no tenía claro que quizás iba a ser algo pues tan personal, ¿no?, de cómo es esa experiencia de estar allí y bueno, pues vivirlo, ¿no? Y creo que compartirlo es la clave también para que todo el que quiera pues se pueda venir y sentir un poquito, ¿no?, de lo que se siente estando allí. ¿Y qué lleva una profesional de la comunicación como tú, que además eres profesora de universidad, apuntarte a ser astronauta y vivir esa experiencia? ¿Qué buscabas? Pues mira, en ese momento terminaba justo un contrato que tenía Juan de la Cierva y empezaba una nueva etapa. Bueno, en ese momento justo no lo sabía, yo siempre me pongo en la peor situación, que es me voy a ir al paro. Entonces en ese momento no sabía lo que iba a ocurrir, pero bueno, había aplicado una plaza de ayudante doctora, la idea era seguirme quedando en la universidad y demás, pero quería, bueno, pues hacer algo. Había desarrollado durante 2 años un proyecto de investigación sobre comunicación científica y sostenibilidad, y cuando vi esta oportunidad, ¿no?, de formar parte de una misión como periodista y comunicadora científica, pensé, bueno, pues esta es la mía, de poner en práctica todo eso que he aprendido y hacer un poco lo que llamamos en la universidad transferencia a la sociedad, ¿no?, devolverle un poco a la sociedad lo que sabemos, para poder un poco pues implementarlo o ponerlo en práctica. Entonces, en ese sentido, el espacio era el lugar ideal, porque si hablamos de sostenibilidad, no hay nada mejor que el espacio. En el espacio, imaginaros, un viaje espacial a Marte son 3 años, ni nos podemos llevar ni todo el agua, ni toda la comida que vamos a necesitar, ni siquiera el oxígeno. Entonces tenemos que reutilizar recursos y entender pues que todos los desechos son eso, un recurso, ¿no? Entonces era pues una vía, ¿no?, para ponerlo en práctica, y también para reconciliarme con ese interés que yo creo que casi todos hemos tenido pequeños y pequeñas, ese sueño de viajar, ¿no?, fuera de la Tierra, entre comillas en este caso.
¿Cuánto ha cambiado también tu vida del antes a la hora? ¿Cuántas cosas llevas a la práctica? Por ejemplo, en ese ahorro de agua, en esa, digamos, pensar en decir, pues estos desechos, pues ¿por qué los voy a desechar? Igual no, igual tengo que reutilizarlos. Pues mira, fundamentalmente dos cosas. Una, la vinculada con el agua, que sí que es verdad que descubres que puedes me voy poniendo microretos, ¿no? De, bueno, pues si en la estación me podía asear con 5 litros de agua, ¿por qué no en casa? En casa es mucho más difícil porque al final abres la ducha, se te olvida y dices, Jenny, el reto, o vuelve. Y luego otra de las cosas que me traje, que eso sí que creo que ha sido como un cambio muy positivo, además también a nivel personalidad, es el no darle a las cosas más importancia de las que las tiene, tanto en las relaciones sociales, el decir, ya está, para de pensar, hay algo mucho más grande que a lo mejor tu individualidad, ¿no? Que en este caso pues era la misión, que las cosas salieran bien, los proyectos que teníamos como equipo, como tripulación, y eso te hace pensar más globalmente, te enseña mucho a trabajar en equipo y es algo que, bueno, pues que se agradece mucho, porque a veces en la universidad trabajamos en equipos, pero a veces trabajamos demasiado solos también y se nos olvida lo importante que, bueno, eso de que para llegar rápido vete solo, pero para llegar lejos vete en equipo, pues es profundamente verdad, ¿no? ¿Cómo fue esa preparación previa que tuviste que hacer para ir o cómo fue la selección? No sé si fue muy dura, tuviste que competir con más gente que se presentó a este proyecto de Hipatia, ¿no? Porque es un proyecto, además en este viaje fuisteis solo mujeres, porque era específico para experimentos con mujeres en el espacio, ¿no? Sí, en este caso las tripulaciones que se forman a través de Hipatia Mars son tripulaciones exclusivamente femeninas porque, bueno, se entiende un poco que hay que crear más referentes femeninos en el espacio. Piensa que al final solo el 7% de las personas que han ido al espacio son mujeres, perdón, que han salido fuera de una nave espacial son mujeres. El 11% que han ido al espacio son mujeres, pero una vez que hablamos de personas que salen fuera de la nave, pues son solo el 7% y es algo que queremos cambiar y que creemos que una manera de cambiarlo pues es creando referentes, ¿no? Que las niñas, los niños vean que pues todo es posible, ¿no? Entonces, y no solo en términos de género, sino también en términos pues, de disciplinas, que no solo son ingenieros físicos, matemáticos, que también la comunicación puede tener un espacio, y también en términos de generacionales, ¿no? Que no hay una edad para ir al espacio. De hecho, a ver, la persona más mayor que ha estado en el espacio tiene unos 70 o un poquito más, ¿no? De años. O sea, que la gente siempre piensa que esto son cosas de 30 40 años y que es que no es así. Y la verdad es que, bueno, estas misiones surgen un poco con esa intencionalidad, ¿no? Entonces, evidentemente, pues antes de ir vamos a una base de investigación que está en medio del desierto de Utah, estamos allí completamente aisladas, haciendo diferentes proyectos de investigación, pero claro, antes de ir a esa base de investigación necesitamos ver bien, bueno, pues qué vamos a hacer, organizar los 15 días que estamos allí y que no se pierda ni un solo minuto, ¿no? Cada segundo allí vale oro y la idea es llegar allí con las cosas muy claras, tener distribuido incluso quién va a cocinar, cómo, cuándo, horarios, todo, ¿no? Incluso quién se ducha cada día, porque no nos podemos duchar todos los días. Entonces, durante todo un año previo trabajamos en eso, en los proyectos de investigación, en conseguir financiación o sponsors en función de lo que hagas. En mi caso, pues yo quería llevarme un compostador, ¿no? O quería utilizar prendas sostenibles que repelieran el calor, el sudor, el polvo, ¿no? Entonces, pues estás buscando todo el rato financiación y trabajando mucho en organizarlo. Y luego tienes la parte de preparación física, y la parte que, bueno, pues esa es, vale, tienes que hacer una tabla de ejercicios que nos han dado una serie de fisioterapeutas y personas encargadas de esto, y luego por otro lado tienes la preparación psicológica de, bueno, pues vas a estar aquí encerrada con otras 6 personas durante 24/7, durante 2 semanas, y bueno, pues hay que aprender a gestionar conflictos y hay que aprender a gestionar el equipo, ¿no? Antes de llegar allí y tener sorpresas. ¿Cuál cuesta más, la física o la mental? Para mí la mental, pero sobre todo porque me preocupé antes de tiempo, ¿no? O sea, es lo típico de que le daba muchas vueltas porque al final, claro, la parte mental, o sea, en las misiones espaciales sí, está muy bien la parte técnica, pero siempre que no falle la social, ¿no? La de las personas que vayan, porque ahí se te cae todo, ¿no? Entonces sí que es verdad que a mí me preocupaba, por ejemplo, mucho lo de no tener ningún tipo de conexión con el exterior, no saber si estaba pasando algo fuera, cómo lo íbamos a llevar, y lo cierto es que luego lo llevamos sorprendentemente bien. Creo que lo hicimos bien y trabajamos bien porque luego fue todo sobre ruedas. Igual sirve incluso un poco de terapia, ¿no? Durante 15 días centrarse en un objetivo y quitar pues todos los estímulos que a veces te desvían, ¿no? Sí, de hecho, eso fue maravilloso porque
claro, eran días en los que de repente solo y exclusivamente trabajabas e investigabas. Esto puede sonar un poco de, pues vaya, claro, esto cuando se lo cuentan los niños en los colegios es como, vaya, pues estar 24 horas trabajando no parece así muy divertido a priori, ¿no? Pero sí que es verdad que, sobre todo en el mundo investigador, ¿no?, que al final pues estás haciendo mil cosas, porque un profesor de universidad estás investigando, pero estás dando clases, pero luego tienes un congreso, luego tienes que escribir un capítulo, luego tienes que, entonces, de repente aislarte, apagar el mundo virtual, por así decirlo, que no entren correos, que nadie te moleste y que estés haciendo solo y exclusivamente la investigación para la que te has preparado, pues es genial. Porque la verdad te puedes concentrar solo y exclusivamente en eso, no piensas en, pues no tienes problemas de tengo que ir al supermercado, hoy tengo que coger el coche para llegar a mi trabajo, ¿no? Entonces la verdad es que es una oportunidad muy, muy buena para centrarte solo y exclusivamente en una cosa durante un tiempo. Evidentemente si se alargara, pues es una misión a Marte que hablábamos que serían 3 años, 6 meses para ir, 6 para volver y luego 2 años allí, en ese caso necesitas otras cosas, ahí sí que hay que programar más espacios de descanso, ¿no?, de disfrute, de cultura, de ocio, porque si no es inviable, ¿no?, para el ser humano estar ahí trabajando, porque la mente también se funde, ¿no? ¿Pero llegas a perder la noción del tiempo? Sí, por completo. Es curioso porque es muy poco tiempo, en realidad son 2 semanas, a priori dices, vale, va a ser poco tiempo, pero primero te da tiempo a hacer muchísimas cosas, si lo tienes todo organizado y bien planteado, y luego segundo, claro, cuando llevas allí una semana, parece que llevas allí toda la vida, se te ha olvidado cómo era tu vida en la Tierra, se te ha olvidado cómo ir al supermercado. De hecho, a mí me pasó que saliendo, ¿no?, y volviendo a la Tierra, cuando rompimos la simulación al final, claro, cogimos el coche, mitad del desierto, y en un momento dado, después de unas 2 horas, llegas a una carretera asfaltada y ves una señal, y fue como, se me había olvidado que había señales, nunca había vuelto a pensar en que había carreteras y señales, ¿no? Es una anécdota, ¿no?, sin más, pero que a mí me pareció chocante lo rápido que se te puede llegar a olvidar, ¿no? Y de hecho uno de los problemas que se ven los astronautas es esa, la desconexión con la Tierra, y por eso siempre se les intenta, bueno, pues que se lleven recuerdos de la Tierra, tener comunicación con sus familiares para que no se olviden, porque si nos olvidamos que formamos parte de esta nave espacial, ¿no?, que es la Tierra, pues problema. Y aparte de todo esto, que tenéis que tener una fortaleza mental para eso, ¿qué resultados obtuvisteis con la investigación que hicisteis? ¿Cuáles fueron los resultados más llamativos? Pues hicimos varios, y uno del que estoy muy orgullosa fue un reflector que pusimos para que las personas que nos están escuchando en casa se hagan una idea, para que vosotros también lo tengáis gráficamente en la cabeza. Imaginaos un embudo gigante de 60 kilos que va en piezas, ¿no?, y que tienes que montar con los trajes que llevábamos de astronautas, que son otros 15 kilos, y que tienes que ir, también poneros unos guantes de nieve en la mano y poneros a montar eso con un destornillador. Ya se empieza a complicar un poco la cosa, ¿verdad? Bueno, pues ese embudo gigante, que es un reflector triédrico, sirve básicamente para calibrar satélites cuando pasan por la Tierra, y es un reflector funcional que está funcionando hoy en día en la base de investigación, en la Mars Desert Research Station, y estoy muy orgullosa de ese reflector que se instaló. Es el que estamos viendo, ¿no? Exactamente, sí, es ese que estamos viendo en pantalla, parece pequeñito, pero no lo es, y sobre todo no pesa poco, ¿no? Y además se instalaba en lo alto de una colina, así que a ver más que la colina, qué fácil se subía sin el traje, pero porque al final del todo, ¿no?, cuando ya salimos probé a subirla, porque desde luego con él me costaba, ¿no? Y creo que ese es uno de los proyectos que se hizo además en colaboración con Insarsat y con la ESA, de los que más orgullosas podemos estar. Y luego, pues en mi caso, el proyecto que yo llevaba, un poco por mi disciplina, también a caballo entre divulgación y más investigación, era sobre... Hice una especie de tour virtual por la base de investigación para que la gente, si busca Hypatia Circular Odyssey en cualquier buscador en internet, pues puede verlo, ¿no? Y es un tour virtual por la base de investigación, y así te puedes ir moviendo por la base y vas viendo diferentes vídeos que tienen que ver con la sostenibilidad, pues con cómo nos duchábamos, con cómo compostábamos, con cómo gestionábamos el agua, cómo fregábamos los platos, cómo reutilizábamos luego ese agua y demás. Claro, esto da lugar a que se puedan hacer numerosas investigaciones en numerosos ámbitos, y uno de ellos también explicando que el planeta que es finito y que no dura para siempre. Sí, de hecho casi siempre, bueno, mañana las personas que vengan lo sabrán porque ahí hablaré más de ello, pero casi siempre a mí me encanta, ¿no?, llevarlo por la vía de, vale, estamos hablando mucho de irnos a Marte, pero ¿cómo es Marte? ¿Qué cosas ocurren en Marte? ¿Cómo es su gravedad? ¿Qué tipo? ¿La radiación? ¿Cómo vamos de radiación? ¿Hay oxígeno en la atmósfera? Y luego, pues, porque al final Marte, en teoría, ¿no?, es uno de los planetas más similares a la Tierra, pero a la vez es muy diferente. Entonces, muchas veces se habla eso de llegar a Marte como planeta B, pero la realidad es que ese planeta B
es bastante complejo vivir en él, ¿no? Entonces sí que un poco el mensaje es ese también, ¿no? Que explorar, la exploración espacial, la investigación espacial es maravillosa porque nos ayuda, entre otras cosas, a entender los orígenes de la Tierra y de todo el universo, pero que tenemos que cuidar esta gran nave espacial, ¿no?, en la que todos estamos, porque si nos la cargamos, a lo mejor no va de dinero, a lo mejor no hay otra opción tan conveniente como esta. ¿Qué pasa con las leonesas? Que os gusta mucho este proyecto, porque está Laura, que es la siguiente leonesa, que está ya preparando el siguiente viaje de Hipatia, sí, que también va. Sí, algo pasa con León. En mi caso yo lo tengo claro, estoy en el Padre Isla y teníamos un observatorio y yo creo que esas influencias en edades tempranas hacen que siempre te inspiren, ¿no?, cosas. Pero sí, evidentemente algo pasa con León y además los dos astronautas seleccionados por la ESA, ¿no?, Sara y Pablo, pues no lo sé, no sé qué pasa con los de León, la verdad. Pero a tu juicio, ¿cuánto influye la educación en generar dinámicas positivas para ser consecuente con la realidad en la que vivimos? Creo que es fundamental, también soy docente, no te voy a decir otra cosa, pero sí que creo que la educación es clave, que sobre todo, no sé, cuando voy a dar charlas a los colegios, a los institutos, hay una cosa que es fundamental, que es que es maravilloso, ¿no?, que es salir de un colegio y que un niño te diga, de mayor quiero ser científico, porque si te das cuenta, ser científico era algo que hasta hace unos años no entraba en el plan de los niños, queríamos ser, no sé, cantantes, instagramers, futbolistas. También en ese plan, pero... Imagino que sí, que también, pero lo cierto es que creo que es muy importante poner estos roles, ¿no?, en esas edades primarias, ¿no?, en infantil, en primaria, en secundaria, que los chavales y las chavales vean que, bueno, pues qué cosas hacemos y que les parezcan interesantes. Creo que es clave porque, bueno, pues evidentemente no vas a fomentar vocaciones científicas en todo el mundo, porque tampoco tiene sentido que todos seamos científicos, tiene que haber de todo, ¿no? Pero sí que creo que es importante que se posicione, que esté ahí, que haya, pues que crees ciertos referentes, ¿no?, y que los niños y las niñas lo vean. Hablando de referentes, precisamente, mencionabas a Pablo Álvarez y a Sara García, está vuestro caso con este proyecto Hipatia. ¿Hasta qué punto también el tener esas caras visibles, ya no solo la educación, el explicar, el hacer experimentos, sino ver casos reales, anima a los jóvenes a decantarse, sobre todo llevándolo al terreno de las niñas o de las jóvenes, que llevamos varios años con esas iniciativas para fomentar esas vocaciones también y que ganen terreno, ¿no?, en un mundo que parecía más centrado en los hombres? Sí, creo que es fundamental. O sea, los referentes es el verte reflejado en un espejo, el decir, si esta persona puede, yo también puedo. Y creo que además ahí es muy importante también dar un poco la idea, o que la gente entienda que al final cualquier persona puede si quiere. O sea, no es la idea de venga, si todos podemos sin hacer nada. Evidentemente hay que esforzarse, hay un trabajo y no siempre es fácil, pero sí que es verdad que no es la ciencia, no debería de ser cosa de unos pocos. Debería de ser algo pues mucho más democratizado y al final, pues eso, también apostando por la educación pública y demás, deberíamos poder conseguir que cualquier persona estuviera ahí. Evidentemente es complejo, no es sencillo, pero sí que creo que es importante que es importante que vean esos referentes y que puedan, ¿no? Y sobre todo que no tengan miedo, que no digan, vaya, es que ¿y si estudio esto y no es lo mío? Bueno, pues si estudias esto y no es lo tuyo, siempre puedes cambiar de carrera, siempre puedes redirigir. Y creo que eso también es clave, que no tengan miedo al error y además sobre todo que disfruten el camino, que no piensen en el final, ¿no? Que lo más importante es pues las cosas que vas haciendo de por medias. Al final todos, si pensamos, yo que sé, cuando estábamos en la universidad estudiando, pues probablemente el día más feliz no es el día que te gradúas, sino que tengas muchas pequeñas experiencias por el camino, ¿no?, que son las que te ayudan. Y ese miedo al error que hablabas, ¿no?, ¿se da más, por tu experiencia, en los niños, en las niñas? ¿Quiénes son más lanzados a la hora de...? No lo sé, o sea, lo cierto es que yo lo que veo es un miedo al error en general, ¿no? Por ejemplo, en mis estudiantes sí que veo ese miedo al error, al fracaso, y creo que ahí hay que cambiar un poco el chip, también desde los sistemas de evaluación, ¿no?, y pensar en, bueno, es que de los errores se aprende, es que ¿quién no se ha equivocado?, ¿no? Que tire la primera piedra al que no se ha equivocado. Entonces creo que en ese sentido es importante transmitirle a la juventud, bueno, equivócate, si es que, a ver, evidentemente con unos límites, ¿vale? Hay errores que no, pues hombre, pero lo suyo es aprender de esos errores, de no volverlos a cometer, o sí, y de repensarlos, ¿no?, también, pero que no pasa nada, es mejor
cuando haces una pregunta como profesor y alguien te contesta, aunque se equivoque, que nadie es, porque ¿por qué se ha equivocado? Es que ahí ya podemos empezar a trabajar en algo, ¿no? Pero cuando hay silencio y nadie te contesta, eso es terrible. De los 15 días que estuviste, ¿cuál fue el más duro? ¿Cuál fue el más duro? A ver, yo te diría que ahí el último fue el peor en el sentido de que aquello se acababa y dices, tanto tiempo trabajando para que esto se haya acabado tan rápido, entonces te diría que el más duro en realidad fue el último, ¿no? El que se acababa porque yo no me quería ir, porque para mí era mi nueva casa. Evidentemente luego ya vuelves a la tierra, ¿no? Entre comillas, y pues la realidad te atropella. Vuelves a tu dinámica, ¿no? Normal de trabajo y demás, y bueno, la verdad es que no me gusta mucho pensar en el último día porque tienes cierta nostalgia. ¿Tú crees que si luego pasarías 2 meses también tendrías cierta nostalgia? O... Yo creo que sí, yo creo que siempre está ahí eso, ¿no? Porque al final es una experiencia pues, muy diferente a lo que sueles hacer en tu día a día y que siempre que se acaba es como si te vas de vacaciones. Aunque te vayas de vacaciones 1 año, 2, 3 años, imagínate poderte coger ahí 1 año sabático y irte 1 año de vacaciones, pues tiene que ser terrible, luego la reentrada, ¿no? La vuelta, pero bueno, es parte, ¿no? Todo lo que empieza acaba y es parte de la vida, para que vuelvan a empezar otras cosas. Claro, decías que había cosas que tenían que conectar con la realidad, una de ellas también fue la música. Claro, sí, de hecho, claro, sí, ¿no? De conectar ese mundo espacial, ¿no? Para que el astronauta no se olvide de que al final forma parte de la Tierra. Sí, efectivamente, la música creo que fue clave, ¿no? La parte de la cultura, esa parte que tenemos todos pues tan humana, tan social, creo que es clave y la verdad es que sí, lo cierto es que teníamos ahí descargada nuestra lista en offline, siempre de manera legal, que hay muchas aplicaciones, no vamos a decir marcas, que lo permiten, y lo cierto es que la música era clave porque nos unía. Piensa que al final, pues por ejemplo, cuando estábamos simulando un protocolo de despresurización para salir fuera de la base de investigación con los trajes espaciales, pues ahí, esos minutos ahí esperando de pie, pues la música era clave, ¿no? Porque te une como tripulación y hace que, bueno, pues que formes parte de un todo, o sea que ahí la cultura y el arte es fundamental. ¿Qué hay que hacer para entrar en Hipatia, para formar parte de ese proyecto? Buena pregunta. Pues primero tener ganas, ¿no? Tener ganas, tener más de 18 años, a partir de ahí no hay límite de edad. Y sobre todo yo creo que es tener pasión, tener curiosidad, hacerte preguntas. Yo creo que esas son las claves, ¿no? Porque al final esto es un poco como, bueno, ¿y qué hay que hacer para ser astronauta, ¿no? Pues buena pregunta, es muy complicado porque al final los perfiles, sí que es verdad que siempre hay perfiles pues, más vinculados al área, ¿no? Que se valoran más, pero al final los perfiles pues, son multidisciplinares y cada vez más, ¿no? ¿Pero hay que apuntarse en algún sitio? ¿Cómo es el proceso de selección? Hay llamadas cada cierto tiempo. Sí, Oye, mira, Carmen, ahora que te jubilas mi es tu próximo oportunidad. próximo ciclo va a ser de irme a Marte. Cuanto más lejos, claro, mejor. no, sí, oye, no hay límite de edad. Pues lo cierto es que de vez en cuando hay llamadas, hay lo que se llaman call for applicants en inglés, en el mundo así un poco científico, pero vamos, que es se abre un proceso de selección y a partir de ahí pues aplicas y tienes que presentar un proyecto de investigación, tienes que presentar tu currículum y tienes que presentar una carta de motivación de por qué te quieres unir a esto, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve a ti o te motiva? Y luego a partir de ahí pues vas pasando una fase de entrevistas y ya pues vemos si estás dentro o no, pero ahí, otra vez el miedo al fracaso. Pues si no estás dentro, no pasa nada, es que seguro que algo has aprendido y que alguna experiencia te llevas. De hecho, eso es algo, yo tenía muy claro que no me iban a coger. Y pasar para mí, que ya me llegara el primer email o pasar la primera entrevista, ya era todo un regalo, ¿no? Porque al final, pues haces un proceso de selección, en mi caso con una persona que estaba en la NASA en aquel momento y con otra mujer que se estaba entrenando para ser deportista olímpica, ya solo que te entrevisten esas personas es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre aprendes, o sea, de cada incluso fracaso siempre hay algo maravilloso que sale. ¿Y cuál es tu próximo proyecto? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es el próximo proyecto? Buena pregunta. Pues mira, tengo muchas cosas en mente, no te puedo decir, el proyecto es este, porque además yo siempre pienso que lo gafas, o sea, es como que mejor no nombrarlo, ¿no? Soy un poco así, pero lo cierto es que ahora estoy terminando el proyecto de investigación, que era la parte teórica y un poco más vinculada a esa dimensión, ¿no? De participación ciudadana, comunicación científica que os comentaba, porque a la vez que Hipatia viene un proyecto que se llama Concipa, que es de investigación y habla sobre cómo podemos utilizar la realidad virtual, que da ahí un poco lo del Tour 360 para comunicar la ciencia. Entonces son dos proyectos que se han ido dando la mano, ¿no? Teoría y práctica, y estoy cerrando
anclando ese proyecto y terminando ese, y luego, bueno, pues buscando nuevas misiones. Misión Marte lo hemos hecho, veamos a ver dónde acaba la siguiente misión. Más allá ya no se puede ir. Bueno, nunca se sabe, porque al final esto era un viaje metafórico, ¿no? Bueno, metafórico, es un viaje de entrenamiento, al final estamos en el desierto de Utah, sí, con unas condiciones similares a las que tendríamos allí, pero bueno, de momento no hemos llegado a Marte todavía los humanos, ocurrirá, cada cosa a su debido tiempo, ¿no? Pero bueno, algo nos inventaremos, no os preocupéis y volveré aquí a contároslo. ¿Has tenido contacto con, hablábamos de Pablo y de Sara, de los astronautas, ¿has tenido contacto con ellos? ¿Habéis podido...? No todavía, pero oye, yo hago el llamamiento a que venga, a que nos cuenten ellos, que además, mira, sería un gustazo para mí poder entrevistarles, porque al final, bueno, soy doctora en comunicación, trabajo en el área, estoy casi normalmente sentada donde estáis vosotros, ¿no? Así que mira, sería un gustazo llamamiento para Pablo y Sara. Pues nada, oye, cuando coincida, cuando estén por aquí y sobre todo si ya han viajado y que nos puedan contar esa experiencia, estaría genial. Se nos ha acabado ya el tiempo del Philandon, así que vamos a ir ya despidiendo a Jennifer. Muchísimas gracias por acompañarnos, que vaya todo muy bien mañana en el acto relacionado con el libro, pero sobre todo en todos los proyectos que tengas por delante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y gracias, por supuesto, a Carmen, a Santi por haber estado aquí en este Philandon. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este viaje a Marta de la mano de Jennifer García Carrizo, a este viaje a Marte con esa parada en Utah, y por conocer un poquito más este tipo de experiencias, de investigaciones, y también pues ayudar a despertar vocaciones entre los más pequeños y entre las más pequeñas. Es todo por nuestra parte. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.